La temática de hoy era sobre este cuál es la verdadera iglesia de Cristo y por qué la de ustedes sería la verdadera iglesia de Cristo. Más que todo esa es la interrogante y me gustaría escuchar sus argumentos para que me demuestre que la iglesia de los testigos de Jehová es la iglesia de Cristo. Ah, muy bien, pues, Leonardo. Listo. Y Y antes me gustaría preguntarte, Leonardo, ¿qué opinión tienes de la Biblia? ¿Qué es para ti la Biblia? la Biblia es la palabra inspirada por Dios, infalible y perfecta. Qué bueno, qué excelente, ¿no? Muy bien. Y a lo mejor tienes una Biblia cerca de ti ahorita. Mm, tengo una Biblia enorme, pero Ahí. la uso bien. Ah, o sea, yo normalmente uso la Biblia virtual, ¿no? Porque, digamos, Está bien. me economiza el tiempo, pero si deseas, saco una Biblia física. No, no te preocupes. Usa nomás la virtual si te sientes más cómodo. Enorme la Biblia. Bien. Ah, pero úsalo virtual nomás si te sientes más cómodo con lo virtual. No sé, pero... Ya, bueno, Ah, sí, claro. Más bien, bien te felicito que tengas una Biblia a la mano. Excelente. por supuesto. Claro. Ah, muy Bien. bien. Bien, mira, yendo a la pregunta, Ajá. Leonardo, quisiera recordar lo que dijo Jesús ya en el primer siglo, ¿no? Ujú. Nuestro Señor Jesucristo, lo que él dijo en el primer siglo, en el Evangelio de Mateo. eh, no sé si lo quieres buscar o yo te lo leo. Me lo leen mejor. Ya. En el Evangelio de Mateo capítulo 7 y el versículo 15, él dijo así, dijo, cuidado con los profetas falsos que se les acercan disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos voraces, ¿ya? Entonces, según este versículo, Leonardo, aquí habló de qué clase de personas que eran falsas, dice. Los que enseñan una doctrina falsa o una herejía. Falsos profetas, falsos Exact- maestros. Exactamente. Entonces, un profeta, bueno, es una persona religiosa, ¿no? Religiosa, pero que su enseñanza no es la correcta, ¿no? Entonces, según este versículo, nuestro Señor Jesucristo ya hizo ver de que no toda persona religiosa enseña cosas verdaderas. Ni siquiera cuando tenga la Biblia en la mano o lo que enseña, entre comillas, se puede hasta basar en la Biblia, ¿no? Porque en la época de Jesús, por ejemplo, existían los fariseos, que eran un grupo religioso, ¿no? De personas, tenían la Biblia para su época, en sus manos, la llevaban por todos lados, la leían, pero Jesús les dijo que eran proles de víboras. Bueno, él usó esas palabras fuertes. Entonces, según este versículo, Leonardo, podemos ver que no todos los religiosos enseñan la verdad, ¿no? Por lo tanto, como existe falso profeta, entonces también existe el verdadero profeta, ¿no? O, los, o las personas que enseñan la verdad. La pregunta es cómo saber quién enseña la verdad y quién enseña la falsedad. O sea, quién es la religión verdadera y quién es la religión falsa. Porque sí hay religión falsa, Sí. ¿no? Jesús dice acá falso profeta, o sea, falsa religión, Ujú. ¿no? Falsas enseñanzas, convicciones y etcétera, ¿no? Entonces, para que no sea un asunto personal, yo creo, yo pienso que así debe ser, Jesús mismo se encarga de decirnos cómo saber,
quién es la religión verdadera. Él mismo lo dijo. ¿Y cómo lo dijo? Mira, ve, en el versículo 16 del Evangelio de Mateo que te, que te he leído, en el 16 dice, los reconocerán por sus frutos. Nunca se recogen uvas de los espinos, ni higos de los cardos, ¿verdad? Mm. Igualmente, un árbol bueno da frutos buenos, pero un árbol podrido da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol podrido no puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Así que a esos hombres los reconocerán por sus frutos. Entonces, según enseñó Jesús, Leonardo, ¿cómo se reconoce a la religión verdadera? Por sus frutos. Exactamente, ¿no? ¿Y tienes alguna idea qué implicará esa palabra por sus frutos? ¿Qué serán esos frutos? Los atributos que todo creyente debe tener. En base a lo que usted dice, son los atributos que todo creyente debe tener. Eso, ¿no? También, también, aparte de lo que mencionaste, Leonardo, que está bien, atributos o cualidades, ¿no? También implica sus acciones, cómo vive esa persona, ¿no? Su día a día, cómo es en su hogar, cómo es en su trabajo, cómo es en su vecindario, ¿no? Como persona, como familia y también como organización religiosa. Como organización religiosa, ¿qué es lo que promueve? ¿Qué es lo que busca en la sociedad? ¿A qué induce a las personas? ¿No? Por ejemplo, mira, solo para referirte, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que implicó, ¿no? A muchos países. Entonces, hubo personas religiosas de un país que estuvieron dispuestos a ir a la guerra y matar a su prójimo, inclusive de su misma religión, pero solo que es de otro país, ¿no? De otro país considerado enemigo. Entonces, personas de la misma fe religiosa se mataron unos a otros, ¿no? Y cada religión, cada grupo religioso, los que los dirigen, los promovían eso, promovían unirse a la guerra, ir a luchar, ¿no? Entonces, como organización, como religión, ahí vemos qué frutos está produciendo, ¿no? A qué induce a las personas. Y ahora se ve también muchas religiones que inducen a las personas a la política, por ejemplo, ¿no? La política, la guerra, en fin. Entonces, Leonardo, en resumen, eh, Jesús enseñó a reconocer a la religión verdadera por sus frutos, como tú dijiste, por sus cualidades, ¿no? Y por sus acciones, ¿no? Por sus acciones. Entonces, los testigos de Jehová, al menos yo de manera personal como testigo de Jehová te diré que estoy convencido, ¿no? Como testigo de Jehová, porque observo aquí en los testigos de Jehová, por ejemplo, que se esfuerzan, todos se esfuerzan, uno Sí. por basar sus creencias en lo que dice la Biblia, Ujú. ¿no? En lo que enseña la Biblia. Entonces, esa es una primera parte, y la segunda parte es que no solo se esfuerzan por basar su enseñanza en la Biblia, sino también por practicarla, ¿no? Por vivir día a día, conforme esa enseñanza, ¿no? Uno lo va aprendiendo en la palabra. Eso es lo que veo, Leonardo, y eso a mí me convence, ¿no? Que es la religión verdadera. Esa sería mi respuesta, amigo. Bien, muchísimas gracias. Yo por mi parte, bueno, yo
Con Kango, en resumen, yo antes, hace años, yo iba a una iglesia evangélica. ¿Ya? Era también bien, digamos, entregado a esta iglesia. A los Ujú, 15 años, bueno, en realidad fue por rebeldía que me salí. Y ahí pasé realmente un gran proceso o sea, un gran proceso de mi fe. Primero fui agnóstico, dudaba de la existencia de Dios, pero no lo negaba. Y ahí me volví ateo. Pero en mi ateísmo me di cuenta que sí debía haber un Dios. Y es un tema un poco más complejo que ahorita no lo puedo tratar. Sin embargo, de ahí me pasé al panteísmo. El panteísmo es aquella creencia en que se basa que Dios es el universo. Pero de ahí, buscando la verdad en distintas religiones, sean los testigos, los mormones, los adventistas, los evangélicos, pentecostales, luteranos, calvinistas, etcétera, etcétera, metodistas, etcétera. Eh, digamos, en que canto buscar encontré una que, digamos, convenció, ujú, me convenció firmemente y es la Iglesia Católica. Tengo mis ujú, razones, tengo mis motivos, obviamente. No, a mí no me gusta ser borrego, justamente por eso no me metí a la primera iglesia que encontré o la primera persona que me habló. No me influyó, digamos, para que inmediatamente entre en su iglesia. Era muy cuidadoso en eso porque quería encontrar la verdad. Entonces, eh, realmente es un gusto estar aquí con usted. ujú. Para aclarar esa temática de cuál es la iglesia verdadera de Cristo. Y quiero recalcar que este espacio no es un espacio para discutir, para las ofensas. Este espacio es puramente edificatorio y apologético. Es bueno saber que la apologética es parte de la teología que busca explicar las creencias y doctrinas de una fe. Y asimismo expone los errores doctrinales para defender la integridad de la misma, de la fe. Y dicho esto, quisiera entrar en detalle porque yo creo que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Y para ello vamos a iniciar definiendo lo que es la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Bueno, la Iglesia etimológicamente viene de eclesia en griego, que significa asamblea. Asamblea, un conjunto de personas, ¿no? Los griegos, antiguamente, los griegos paganos utilizaban este término para referirse a una asamblea o una reunión de ciudadanos para realizar una convocatoria pública para tratar un tema en específico, ¿no? Eh, Jesús, Jesús, como bien se sabe, Jesús sí fundó una iglesia. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? ¿Jesús fundó una iglesia? ¿Estamos de acuerdo o tiene alguna discrepancia? ¿Jesús fundó una iglesia o no? Ah, mira, lo que pasa, la Biblia dice que antes la Ujú. nación de Israel era el pueblo elegido de Dios, Ajá. ¿no? Entonces, para la época en que Jesús vino, la nación de Israel se había corrompido. Los israelitas eran el pueblo de Dios, Ujú. ¿no? Y hay 5 libros que hablan sobre eso, ¿no? Del Sí, Pentateuco, por ejemplo, el ¿no? Pentateuco. Ya. Y todas las escrituras hebreas, ¿no? Antiguas. Entonces, como este pueblo se había alejado de Dios, entonces Jesús vino. Jehová Dios había enviado a muchos profetas, ¿no? Para poder hacer que estas personas se vuelvan, pero no le hicieron caso. Y hasta que envió a su hijo, ¿no? Entonces Jesús vino a predicar, como se dice, a las ovejas perdidas de Israel. Pero a la misma vez también su mensaje no se limitó ya a la nación de Israel, sino que abrió, ¿no?, la oportunidad a Exacto. que personas de todo el mundo puedan también unirse al Bien. pueblo de Dios. Bien. Así es. Entonces, bien. Usted ha hablado del pueblo de Israel, es decir, los judíos, la religión judía. Bien, ahora,
La pregunta es, ¿usted cree que o usted o la doctrina de los testigos de Jehová eh, cree que Jesús fundó una iglesia o no? Apagó su micro, apagó su micro, apagó su micrófono sin querer. Su micrófono apagado sin querer, su micrófono. Ahora Ya. sí, ahora sí. Bueno, estoy escuchando, Leonardo, a ver. ¿Cómo? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ya. Te sigo escuchando, Leonardo. No, sí, como le hice una pregunta. ¿La doctrina de Ah, los testigos de Jehová cree que Jesús fundó una iglesia o no? del cristianismo. El cristianismo. Muy bien. Ajá. Ya, entonces sí fundó una iglesia. Ya, entonces hasta aquí los dos estamos de acuerdo. Ya. Bueno, entonces está de más decir que la fundación de la iglesia de Cristo no es solamente una atribución meramente católica, sino es lo que realmente Jesús hizo y tenemos como evidencia Mateo 16:18, en la que Jesús le dice a Pedro, y yo te digo, abrosica, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, eclesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora bien, justamente dijimos que la palabra eclesia significa asamblea, que era utilizado por los griegos paganos. Pero bien, la versión del griego del Antiguo Testamento, es decir, la Septuaginta, que era utilizada por los cristianos en aquel entonces, utiliza el término eclesia para traducir la palabra hebrea kal, ¿no? Al eclesia, pero en realidad Kaal se refiere a la congregación de Israel, al pueblo de Dios. Es decir, en el hebreo, o sea, digamos del griego al hebreo, eclesia viene a ser Kaal. Y Kaal significa la congregación de Israel, el pueblo de Dios. Como bien lo dice en Salmo 22, verso 22, anunciaré que un hombre a mis hermanos en medio de la Kaal, en medio de la congregación de Israel. Cuando Jesús habla de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no tendría mucho sentido interpretarlo como una asamblea en la que se reúnen un conjunto de personas para hablar un tema en específico, que era el fin de este término en el griego de aquel entonces. Estamos hablando de la cultura de aquel entonces, el Antiguo Testamento. Entonces, eh, no tendría mucho sentido esto, ya que Jesús estaba dando instrucciones para la creación de una asamblea de creyentes, una congregación de creyentes para que continuara su labor cuando Él ascendió a los cielos, que era predicar el evangelio a toda criatura. Y nos que hacen una convocatoria, una reunión, más, que era el fin de los griegos al utilizar este término eclesia. El término arameo hebreo utilizado por Jesús, que el evangelista, en este caso Mateo, traduce en griego como eclesia, después Kaal, que es lo que usó Jesús. Por tanto, Jesús está usando Kaal, que es un término hebreo, para llamar a su iglesia, que él estaba fundando en base a Pedro, del mismo modo que en el Antiguo Testamento se usaba Kaal para referirse al pueblo de Dios. Bien, entonces dicho esto, puedo, digamos, asumir que es que la iglesia que Jesús estaba fundando era el nuevo pueblo de Dios, nacidos por los bautizados que sigan a Jesús. Bien, ¿hasta aquí todo bien? ¿O alguna discrepancia o algún desacuerdo, no sé, normal? ¿O puedo continuar? Sí, te sigo escuchando, Leonardo. A ver. Bien. Eh, Ahora, en este versículo, es bien interesante realmente, Mateo 16-18 es un versículo que se ha dedicado mucha teología, mucho estudio, y también hay muchas discrepancias entre doctrinas protestantes y la doctrina católica. ¿No? Se le da un montón de interpretaciones, pero vamos a ir a la más fiel.
En este versículo no solo hallamos que Jesús funda una iglesia en Pedro, sino también hallamos que en las puertas del Hades prevalecerá contra ella. Es decir, aquí Jesucristo va a edificar una iglesia que va a ser irrompible, indestructible. ¿Me comprende? No tendría sentido que Jesús fundara una iglesia para que en siglos después o poco después se corrompa. No tendría sentido porque Jesús sería un mentiroso, ya que se dice que las puertas heladas prevalecerán contra ella, ya entender que va a tener la protección de Dios esta iglesia y por lo tanto no se puede corromper. No se puede corromper. Eh, y claro, y no tendría sentido que Cristo fundara una iglesia para que en siglos después se corrompa y haya una reforma. En este caso existieron algunas reformas, pero la más conocida es la reforma protestante, que no sé si alguna vez habrá escuchado la reforma protestante. ¿Ha escuchado alguna Mm, vez? claro, claro. Bien, Ahí habla de Martín Lutero, Calvino, esta exactamente, persona. muy bien. Que fue en el año 1520 aproximadamente. Bien, em, si fuese así, no hubiera exigido, o sea, si fuese así, si hubiera Jesús necesitado una reforma, o si Jesús, digamos, hubiera querido en el futuro que haya una reforma, no hubiera exigido tanto la unidad. Como vemos en Juan 17, 22 al 23, abro cita. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Entonces, Jesús rogó. Aquí vemos como que Jesús entra en un modo muy sentimental, por así decirlo, porque, digamos, habla de que desea la unidad en la iglesia, en la unidad entre los cristianos, los nuevos creyentes que iban a surgir. Y también en 1 Corintios 12, verso 12 al 13 dice, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, y así también Cristo es uno solo. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, ya todos se nos dio a beber en un mismo espíritu. Contando, son 3 veces que habla de un solo cuerpo. Por ende, la iglesia de Cristo, sabemos bien como dice la Biblia, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza, la iglesia es el cuerpo. ¿Y qué dice 1 Corintios? Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo, por un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, vuelve a decir un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, ya todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Jesús, o nuevamente la doctrina de que Jesús fundó una iglesia y fomenta, por así decirlo, la unidad en la iglesia y que no haya discordia. Sabemos que en la iglesia, incluso en los libros de los Hechos, existieron ciertas discordias doctrinales, por ejemplo, entre Pablo y Bernabé, si no me equivoco, pero lo resolvieron junto a Pedro, que en este caso era la cabeza de la iglesia. Bueno, no la cabeza de la iglesia, sino el jefe de la iglesia. Ojo, corrijo. ¿Y por qué? Porque Jesús había dejado a cargo a Pedro para que cuide su rebaño, para que cuide sus ovejas, como lo vemos en Marcos. Pucha, ahorita no me acuerdo, pero es muy conocido ese versículo en la que Jesús le dice a Pedro que 3 veces que cuide sus ovejas, su rebaño. Bien, acá ahorita.
Bien, es que entonces dando por hecho que sí Jesús fundó una iglesia, porque evidentemente Jesús sí fundó una iglesia, usted mismo lo ha confirmado. Vamos a ver si la iglesia católica es o no la iglesia de Cristo. Entonces para ello vamos a partir de un punto básico, por así decirlo, fundamental, mejor dicho, que si Jesús, o perdón, si Pedro tuvo sucesión legítima. Entonces para ello vamos a tener que recurrir a la historia y a un asunto teológico muy importante. Y para ello no nos vamos a basar en un argumento católico. No me voy a basar en un argumento católico, sino más bien en un argumento protestante, que en este caso es el gran erudito Scott Hahn. En forma resumida, ya que su tesis es demasiado compleja, ya que se remonta hasta Adán y la alianza de Dios que estableció con él y también con Abraham, etc., vamos a abreviarlo y vamos a avanzar directamente a la alianza que Dios establece con el rey David. Sabemos bien que en la casa de David tenían muchos servidores reales y lo vemos claramente en Reyes 4 del 7 al 19. Y esto nos identifica con lo que tenía el rey Salomón, que eran 12 servidores reales, justamente como los 12 apóstoles. Lo que vamos acá a hacer es un paralelismo entre esta situación o es que, digamos, esta jerarquía que tuvo la casa de David con lo que Jesús le dijo a Pedro. Vamos a hacer un paralelismo. Em, Sabemos todos que entre los 12 había uno que era el principal y que y era el más próximo a David, el que más confianza tenía David. Y es que era llamado mayordomo del palacio. Y el atributo del mayordomo era tener las llaves. Y puede que al principio fuese realmente la persona que custodiaba las llaves de las dependencias palaciegas, pero en cualquier caso, pronto se convirtieron las llaves del atributo simbólico del primer ministro, símbolo de su poder, de igual modo que la corona y el cetro son para nosotros atributos del rey, símbolo de la monarquía y su poder. Ahora, 2 siglos más tarde, el profeta Isaías nos habla del primer ministro. Y claramente se usan las llaves como símbolo de su autoridad. Además, vemos que en ese cargo necesita ser reemplazado. Es decir, necesita tener una sucesión. Cuando queda vacante, por supuesto. Es un cargo sucesorio. Dios decide cesar al actual mayordomo real y le anuncia que le va a quitar sus poderes y pasárselo a un sucesor, como lo dice en Isaías 22, 20 al 23. Y aquel día llamaré a mi señor Eliakim, hijo de Hilquías, lo vestiré con tu túnica, lo ceñiré con tu faja, pondré tus poderes en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén. Y ojo, aquí dice será un padre para los habitantes de Jerusalén. Justamente por eso llamamos a nuestro sumo pontífice Papa, que significa padre. Para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo clavaré como una estaca en un sitio firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Cierro cita. Nos queda 10 minutos. Voy a terminar este idea y luego podemos seguir con la siguiente parte. Dice, vamos a terminar la idea, ¿no? Que era comparar los paralelismos que existen en estos dos casos. Vamos a comparar esta situación con lo que hizo Jesús con Pedro en Mateo 16, 18, nuevamente, porque este versículo es bien bonito, realmente, bien complejo. Y yo que digo que eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos, todo lo que es en la tierra, quedará acá en el cielo, y todo lo que es en la tierra, quedará desatado en el cielo. Claramente Jesús está haciendo un
paralelismo con lo que dijo Isaías en el capítulo 22. ¿Y por qué? ¿Y por qué estoy seguro que es que paralelismo? Ya que en aquella época las enseñanzas o digamos la palabra de Dios, lo de los profetas, era muy, digamos, eran muy conocidos. Los judíos inmediatamente iban a reconocer o iban a identificar lo que Jesús está diciendo acá con este pasaje bíblico de Isaías. A su vez que Jesús, siendo Dios, obviamente sabía lo que estaba diciendo y obviamente sabía que existía un paralelismo con este versículo de la Biblia. Entonces, y aquí terminó esta primera idea. Que es catequesis protestante, no católica, ni siquiera es católica, es protestante por el erudito Scott Hahn. Y ya, esa es mi primera parte. Ujú. Vuelvo a... O me quiere decir algo antes que se acabe. Que acabe nomás, que acabe nomás. Y, aunque faltan 7 minutos, creo que todavía... Si usted me quiere decir algo, normal yo lo escucho. Ya, mira, ve, este, en el primer siglo Ujú, habían, habían diferentes creencias religiosas, ¿no? Los fariseos tenían ciertas coincidencias, pero tenían otras divergencias, ¿no? ujú, Unos creían, por ejemplo, en la resurrección y otros no. Entonces, existían los fariseos, los saduceos, los judíos, sí, los judíos en entonces, general, sí. y los samaritanos también, que tenían sus diferentes formas de creer, ¿no? Entonces, habían varias religiones, pero todas, pues, se habían alejado, ¿no? Se habían alejado de la adoración verdadera, ¿no? Entonces, Jesús vino como a restaurar la adoración verdadera, Ujú, ¿no? Vino a sí. restaurar la adoración verdadera porque se había perdido. Pero incluso cuando Jesús restauró la adoración verdadera, Él enseñó la verdad, entonces escogió a sus 12 apóstoles, pero Él no estuvo para siempre acá en la tierra, ¿no? Tuvo que morir, se fue al cielo y ahí la Biblia, por inspiración, dijo que iba a pasar algo. ¿Qué es lo que iba a pasar? Podemos verlo en la carta, primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice, tal vez lo tienes ahí, Mm, o yo te lo si no, leo. mejor léalo más rápido. Primera Timoteo 4:1 dice, sin embargo, la palabra inspirada dice claramente que en tiempos futuros algunos se apartarán de la fe al prestar atención a mensajes inspirados que engañan y a enseñanzas de demonios. Sí. ¿Qué iba a pasar? Jesús vino a restaurar la adoración verdadera y sí lo consiguió. Sus apóstoles, a diferencia de los fariseos, saduceos de su época, aprendieron la verdad, toda la verdad, y fueron personas humildes y aceptaron esa enseñanza verdadera. En cambio, los fariseos, saduceos eran orgullosos, escucharon la verdad, pero no aceptaron a Jesús como la verdad y permanecieron, ¿no? en su error y así se quedaron. Pero de la congregación cristiana, ¿no? Del siglo primero, lamentablemente, cuando Jesús ya no iba a estar, más adelante, años posteriores, según este versículo, dice, ¿no? De entre las personas que ya están en la adoración verdadera, dice que iba a pasar, algunos se apartarán de la fe. Esa única fe que Jesús enseñó, basada en la verdad,
lamentablemente la abandonaron algunos. Sí. Entonces, de esta manera se desviaron de la fe verdadera, se desviaron. Y bueno, eso con el transcurso del tiempo fue creciendo al grado que ahora existe muchísima fe que no es verdadera, ¿no? O sea, enseñanza o creencia, ¿no? Que no es verdadera. Entonces, Leonardo, una manera también de saber si una religión es verdadera es examinar sus creencias. ¿Qué es Mm, lo que creen? Porque sí. así como te escucho decir a ti, ¿no? Decir que la Iglesia Católica es la verdadera, que el Papa es el sucesor o representante de Pedro, ¿no? Entonces, así muchas religiones siempre Tengo van a pruebas presentar. históricas y bíblicas para fundamentarlo. Ojo, no es una suposición ni tampoco estoy viniendo sin argumentos para fundamentar mi postura en este caso de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Por eso, obviamente, todavía no he terminado todos mis argumentos. Eso lo Ujú, haré ya después, que es que Zoom. Pero ujú, justamente por eso la conversación de hoy era cuál es la iglesia o la religión verdadera, ¿no? Yo sé que existen muchas denominaciones que dicen que tener la verdad. Justamente para eso estamos aquí, para resolver o para llegar a un fin cuál es la religión verdadera. Porque si todos dicen que tienen la verdad, todos están mintiendo porque eso sería imposible, ya que todos tienen doctrinas distintas, incluso son radicalmente distintos. ujú. No vamos a comparar, por ejemplo, un unicicario con un católico o con un evangélico que sí creen en la Santísima Trinidad. Entonces son totalmente distintos. O no vamos a comparar un musulmán con un cristiano o con un judío. También son totalmente distintos. Entonces eh, es importante conocer de dónde vienen, de dónde vienen, cuál es la base, quién la fundó, cuándo la fundó y cómo ha sido el proceso de crecimiento de esta institución o iglesia, ¿no? Que es lo mismo. Bueno, ya tengo menos de un minuto, voy a cortar y a la siguiente podemos seguir hablando sin ningún problema. Ujú. Bien, ya. Pedro, o sea que Jesús iba a edificar su congregación, digamos, sobre Pedro, ¿verdad? Así fue, ¿no? Sí. Entonces, entonces, yo te pregunto, Leonardo, te pregunto, ¿lo habrán entendido así, Pedro? ¿Tú qué dices? Sí, no solo él. Pero deme sus argumentos. Ya. Entonces, tú dices que Pedro lo entendió así, o sea, que sobre él, o sea, sobre Pedro, se iba a edificar entonces la congregación. Eso es lo que tú dices, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto, ¿por qué dices eso? O sea, eh, ¿por qué dices eso, no? O sea, ¿qué razón tienes para creer que Pedro creía que sobre él, o sea, él como fundamento, se iba a edificar la iglesia o la congregación, ¿no? Te pregunto, Leonardo. Porque básicamente las palabras de Jesús eh, indicaban ello. Es muy claro. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y el mismo Jesucristo le cambia el nombre a Pedro. Y justamente por el cambio de nombre, bueno, normalmente durante todas las historias de la Biblia, a las personas que Dios le ha cambiado el nombre, le ha cambiado por un propósito. Siempre. De Abraham
Abraham. ¿Para qué? Para que sea padre, ¿no? Que todos, eh, digamos, que todo el pueblo que futuramente iba a ser como las estrellas del cielo, etcétera. Igual es que sucede en este caso con Pedro. Bueno, en este caso se llamaba Simón y le cambia el nombre a Pedro. Y no le cambia el nombre a Pedro porque sí, le cambia el nombre porque iba a tener una encomienda, una misión, que era guiar a la iglesia. Él era la cabeza y quería guiar a la iglesia. Jesús mismo lo dice claramente, pero bueno, quiero escucharle a usted. Ya, mira, por lo que tú me estás diciendo, eh, estamos volviendo a lo mismo, ¿no? A las palabras de Jesús, ¿ya? Ujú. Yo te había preguntado si Pedro lo había entendido así, él, si él sabía, si él estaba convencido, si él estaba seguro de que él era el fundamento sobre quién se iba a edificar la iglesia. ¿Tiene argumentos que demuestren lo contrario? No, no, no. O sea, si Pedro estaba seguro, si él había Porque yo le puedo entendido, dar argumentos que sí. ya Por eso, como si cuál. tiene argumentos que demuestren lo contrario, yo le escucho. Ya, pero yo te digo, o sea, si tú me dices que Pedro lo entendió así, entonces yo Pero quisiera como, escuchar. claro, a ver, yo no estuve en la mente de Pedro, pero si en las lecturas y en los hechos de la iglesia de los primeros siglos, o bueno, el primer siglo más que todo, no lo entendió así, entonces pues yo estaría equivocado. Pero yo tengo pruebas para mostrarle que en el primer siglo y en los siglos posteriores sí se entendió así. Si usted tiene argumentos o pruebas de que Pedro no lo entendió así y dijo todo lo contrario, pues yo le creo. Ujú. Ya, pues entonces, o sea, tú no tienes una prueba del mismo Pedro. Tú dices que yo no estuve ahí o no sé su pensamiento, algo así me dijiste, creo. Bueno, Pues yo sí, porque tampoco. si me dice que no, que si sé cómo lo tomó Pedro, Ajá. bueno, ciertamente en sus cartas, en las cartas de Pedro, no lo dice exactamente, no, en realidad no lo dice, soy el Papa, o bueno, aunque en ese momento todavía no se le llamaba Papa, pero es que no dice soy la cabeza de la iglesia, no sé, Benjamín así, y no por ello significa que no lo haya sido. A falta de pruebas, tampoco se le puede desacreditar tal, tal cosa. Ahora, no Ya. es que no haya pruebas, me refiero a que no haya pruebas de parte de él, exactamente, no es que él haya hecho un dictamen o un tratado, digamos, diciendo que él era el papa o él era la cabeza de la iglesia. El mismo Jesús lo dice, creemos en Jesús y creemos eh, lo que Jesús dijo. Mira, la palabra papa va a ser por gusto buscar porque en la Biblia no está. No lo está, pero papa significa padre, y eso sí lo está en la Biblia, en el libro de Isaías, lo como lo leí. Mira, la palabra papa no está. Ujú, Lo que queremos partir, lo que sí queremos buscar es lo que dijo Jesús, ujú, ¿no? Lo que dijo Jesús en el 18 dijo, y sobre esta roca edificaré mi congregación. La pregunta es, ¿quién es la roca? ¿Quién es esa ujú, masa de roca o ese trozo de roca, ¿no? Sobre quién se iba a ujú, edificar la congregación. ujú, Lo que tú dices, ¿no? Que su nombre, Pedro, Petro, significa eso, ¿no? Es cierto, es correcto. O sea, estás en lo cierto, ¿no? Cuando Jesús lo cambió de nombre y qué significa ese nombre, ¿no? Es correcto. Pero, pero en la Biblia no es Pedro la única persona a quien se ujú. dice que es una roca, es una Sí, masa, es un trozo. cierto. No Ujú, es la única persona, sí, es cierto. ¿ya? No es la única persona. Entonces la pregunta es, ¿a quién se refería Jesús? ¿No? Por eso yo te decía, Pedro habrá entendido,
él habrá dicho, sí, yo soy el único acá, y por eso de mí se está tratando, ¿no? Entonces la pregunta es si Pedro pensaba así. Bueno, como tú le dices, no estuvimos ahí, no hemos escuchado, no hemos estado en su cabeza, en sus pensamientos, pero él sí ha escrito, Leonardo, ¿ya? Y no ha escrito de su propia voluntad, lo ha hecho también guiado por el Espíritu de Dios. ¿Qué dijo Pedro sobre quién era esa roca, ¿no? Ese fundamento sobre el que se iba a edificar la congregación y la iglesia? ¿Qué dijo él sobre ese punto? Vamos a buscar su primera carta en el capítulo 2, por favor, en los versículos 4 al 8. Mm. A ver, primera de Pedro 2, los versículos 4 al 8. Ya, como no tienes la Biblia a la mano, Leonardo, entonces yo lo leo, ¿ya? Dice 4 al 8, dice, mientras se acercan a él, es decir, a Jesús, una piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida por Dios y valiosa para él. Ustedes mismos, como piedras vivas, están siendo edificados para formar una casa espiritual a fin de que sean un sacerdocio santo y así ofrezcan sacrificios espirituales que Dios acepte mediante Cristo. Porque un pasaje de las Escrituras dice, miren, pongo en Sión una piedra escogida, una valiosa piedra angular de fundamento, y el que demuestre fe en ella jamás será decepcionado. Por lo tanto, para ustedes, Él es valioso, porque ustedes son creyentes, pero los que no creen, la piedra que los constructores rechazaron, esa ha llegado a ser la principal piedra angular y una piedra que hace tropezar y una roca que ofende. Ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Para este mismo fin fueron designados. Aquí está hablando de Jesús, Leonardo. ¿Y cómo lo reconoce Pedro a Jesús? Como la piedra angular. Ahí está. ¿Qué es la piedra angular? La piedra angular em, era la piedra que se colocaba en la esquina para remarcar las dimensiones que iba a tener una edificación. Esa era la piedra angular, justamente por eso se llama piedra angular, porque se ponía en el ángulo de las dimensiones que tenía el templo o la edificación, y tal piedra iba a guiar para que las líneas sean rectas. Para ello se usaba la piedra angular, que no es lo mismo que la piedra que iba abajo de todo el cimiento. No es la misma piedra. Hay varios tipos de piedras, obviamente, evidentemente, pero la piedra angular es la piedra que eh, digamos, remarcaba bien de una manera que definía las dimensiones de la edificación o del templo. Por ello Jesús dice que Él es la piedra angular. Y no por ello pienso, o no solo pienso, sino que es evidente que no por ello desacredita lo que Jesús le dijo a Pedro, de que Él es la piedra, sobre esta roca, piedra. Vamos a ver, eso es un poco más complejo, porque en el arameo el significado de Pedro no va a, perdón, en el griego, al ser un griego vulgar, no se le, no, digamos,
no se le los significados de roca y piedra eran lo mismo. Y sea piedra grande, piedra chica, era lo mismo. Era una piedra, una roca. Entonces, como era un griego vulgar, un griego koiné, pues se use a este significado. Que de hecho es muy, incluso por los mismos protestantes, no, digamos, no les cabe duda de que realmente Cristo lo que quiso decir es que quiso fundar su iglesia en base a él porque justamente le cambió el nombre y no le va a cambiar el nombre en vano. Le cambió para cumplir una misión o una encomienda. En este caso era guiar a su iglesia. Y esto no es antibíblico. Jesús antes de irse, eh, digamos, Jesús le dice a Pedro, me amas 3 veces y 3 veces también le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis correros, porque él era quien iba a guiar, iba a tener un liderazgo en la misma iglesia. Esa es la diferencia entre la piedra fundamental y la piedra angular, que la piedra angular no es lo mismo, la piedra angular es la que se pone en el ángulo de las dimensiones del templo para remarcar valga la redundancia, las dimensiones y poder edificar la construcción. Pero quería justamente también, así como usted me dijo que quería hacer énfasis en Mateo 16-18, yo también quería Leonardo, hacer énfasis Leonardo, en... disculpa, antes que Dígame, pases dígame. a perdón, sobre este comentario que acabas de hacer, Ajá, quisiera hacer una sí, repregunta. normal, normal, normal. Tú dices, mira, lo que hemos leído en el versículo 6, ¿no? Dice que es una valiosa piedra angular Ujú, de fundamento, ujú. de fundamento. ¿Cómo entiendes esa palabra fundamento? Pero antiguo, es que, a ver, tenemos que retroceder al pasado y entender lo que era la piedra angular. Eso no es, o sea, a ver, no es que se hayan confundido y hayan puesto de fundamento a la piedra angular, sino que eh, la piedra angular era su función, porque la piedra angular tenía la función de remarcar las dimensiones del templo. Ahora, ahorita sinceramente no tengo la explicación de que por qué le pone fundamento, ¿cómo le pone ahí? Fundamento. Fundamento. Ya, Ajá, una sinceramente piedra de fundamento. no tengo la explicación por qué le pone fundamento a la piedra angular, la cual era esa su función, históricamente hablando. Sin embargo, bueno, ah, como le decía, sea la piedra angular la que cumpla tal función. Y no solamente es el único versículo, hay otro versículo en la que habla que todos somos piedras. También hay otro versículo que dice así. Pero eso no significa que Pedro no sea la piedra, digamos, una piedra relevante en la cual se va a edificar su iglesia. Eso no significa que el hecho que todos seamos piedras que conforman la iglesia, no quiere decir que Pedro no sea una piedra relevante en la construcción de la iglesia. Por algo Jesús, y justamente también un detalle más, es que normalmente cuando se iniciaba una misión, que es que un tipo, primero se le daba un sobrenombre o le cambiaba el nombre simplemente. Luego se le daba la misión y luego se le daba, digamos, la autoridad. Ese era el tipo de, ¿cómo se dice? La forma en que contenía una misión, ¿no? Antiguamente. Ese era más o menos el tipo de contenido. Primero se le daba el sobrenombre o se le cambiaba el nombre, luego se le daba la misión y luego se le daba la autoridad. Entonces, primero Eh, le cambia el nombre. Yo creo que Cresper, Leonardo, dígame. No, pero déjame no, terminar la idea.
Sí, Hay- sí, sí, no a todos, no a todos, no a todos los siervos de Dios se hizo eso. no a todos, pero a los específicos sí. Ahora, o sea, como digo, en ese momento, la forma de, o sea, digamos, ¿cómo decirlo? Tiene un nombre, el orden que llevaba para caminar eso era cambiarle el nombre o ponerle un sobrenombre y darle la misión y darle la autoridad, por eso le da las llaves. No le da las llaves porque sí. Y ahí no se está refiriendo a Jesús mismo, no se va a entregarse a mí sí mismo las llaves. Yo te daré las llaves. No dice me daré o me darán. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que hagas aquí en la tierra será aquí en el cielo. Y lo que saques será sacado en el cielo. Aquí claramente sería absurdo cambiarle el nombre. Luego, decir y sobre esta piedra, o sea, hablándose a sí mismo edificaré mi iglesia y luego pase al otro y yo quedaré aquí las llaves del reino de los cielos. Es un poco irracional pensar así. Es irracional pensar así. Primero cambiarle el nombre, porque sí. Y luego decir, y sobre esta piedra, pero, bueno, hay algunas versiones que le cambian a roca, pero sea roca, piedra en el griego, con no pasa nada. O sea, le cambia no, le dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia y luego dice, las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella, yo quedaré las llaves, ya, la autoridad. Entonces, pensar que le cambia el nombre y luego dice, yo edificaré mi, no, y sobre esta piedra señalándose así o haciendo así o no lo sé, porque si hubiera sido así, estoy más que seguro que en Maqueo hubiera hecho y señalándose a sí mismo o un test o algo, ¿no? Dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y yo quedaré las llaves del cielo, etcétera, lo que sigue. Entonces, hay una poco de rareza al tratarlo de explicar de ese modo. Una rareza. No niego que Jesús sea la piedra, una piedra. Eso no lo niego. Tampoco es la piedra angular, justamente. Y tampoco niego que nosotros los cristianos seamos piedras. Porque la misma Biblia lo dice, no me acuerdo en qué versículo, pero lo dice que somos piedras también. No niego ello. Lo que pasa es que Pedro, en el caso de Pedro, es una piedra muy importante, es la piedra fundamental, es la piedra que, es la piedra relevante en la cual Cristo fundó su iglesia. Y no por ello es que se le va a quitar el hecho de que Jesús sea la piedra angular o bien la piedra que es que, o nosotros las piedras que edificamos la iglesia o que conformamos la iglesia. Eh, bueno, si tienen algo que decir, no hay ningún problema, pero quisiera pasar al otro tema a un texto bíblico que mencionó la vez pasada también, porque yo también lo escuché y habló de un versículo. Leonardo, Si quiere, Leonardo, dígame. mira, antes que pases a ese texto, Ujú. mira, el que te acabo de leer, el Acá texto que te está. acabo de decir, ¿no? Primera de Pedro 2 Sí, 4 al 8, es, es una manera de saber lo que Pedro pensaba, cómo veía las cosas. En el versículo 6 dice claro, hablando de Jesús, sí. que es la piedra angular de fundamento, fundamento, la base sobre el cual se edifica. Eso es lo que pensaba Pedro. Él no pensaba que él era esa piedra de fundamento. Y entonces Jesús se equivocó. No, Entonces no se Jesús equivocó. dijo algo que no era. Entonces, o cómo lo quiere, digamos. Mira, ahorita eh, vamos a ir. Ahorita a vamos ver. a ir. Yo te estaba preguntando, Ujú. ¿qué es lo que pensaba Pedro? ¿Cómo Pero tal entendió texto Pedro? no niega lo que Jesús dijo. No,
No, en que absoluto. no niega En lo que absoluto. Jesús dijo. No lo niega y no hay contradicción, en No. absoluto. Entonces, en este versículo queda claro lo que Pedro, cómo veía las cosas. Y mira, no es un error porque él, bajo No. inspiración, Ujú, ¿no? claro, claro que sí. ¿Ya? Entonces, Pedro entendía que Jesús es la piedra angular de fundamento. Entonces, Ujú. ahí está la respuesta a la primera pregunta que yo te hice, Leonardo. Y no es mi punto de vista, no es mi manera de entender, mi parecer, sino lo que está escrito en la misma Biblia. ¿Ya? Eh, quiero recalcar para evitar Ah, llegar a finales, eh, finales que no debíamos llegar. ujú, La pregunta inicial, hay que recalcarla para no olvidarnos, era cuál era la iglesia de Cristo o dónde se encontraba la iglesia de Cristo. Eh, Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. No estamos hablando de Cristo, estamos hablando de la iglesia. Quiero recalcar ello porque si no vamos a irnos por otros caminos y vamos a hablar de y otras cosas. Hay que recalcar ello. Cristo es la cabeza de la iglesia. Perfecto. Y la iglesia somos nosotros. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Por qué somos nosotros? Entonces, evidentemente hoy en día no todos son la iglesia de Cristo. Eh, entonces, a eso era la pregunta. ¿Cuál era la iglesia de Cristo? Yo tengo la postura de que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Tengo mi fe y sé por qué. Y yo antes era evangélico. Yo antes era evangélico y pensaba ujú, que mi iglesia era la iglesia de Cristo. Y si hubiera sido otra cosa, también hubiera pensado lo mismo, porque todos pensamos lo mismo. El punto es llegar a la raíz, a la matriz, que donde vienen las iglesias en que estamos. Entonces, es por eso que, bueno, mis 15 años, por rebeldía, me salí, y ahí pasé un gran proceso. Yo nunca pensé ser católico, de verdad, nunca pensé. ya. Pero gracias a Dios, pues, encontré la verdad y por eso profeso que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Ahora, para no salirnos del tema, que era la iglesia, eh, había un versículo un primero Timoteo 4:1 que usted mencionó, que dice, Ujú. sin embargo, la palabra inspirada dice claramente que en tiempos futuros algunos se apartarán de la fe al prestar atención a mensajes inspirados que engañan y a enseñanzas que... Eh, este texto bíblico, eh, y también usted mencionó, también justamente que ya no, que en la época de Cristo habían lo que eran los saduceos, los fariseos, que eran, digamos, otras líneas del judaísmo. Eh, Jesús no es que estaba en contra de ellos únicamente, ni tampoco hacía mención que en el caso de los fariseos estaban en el error, ¿no? Y que él vino a restaurar la fe o restaurar la verdadera oración. Y esto son palabras del mismo Jesús en Mateo 23, del 2 al 3. Dicen, los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedezcanlo ustedes y hagan todo lo que les digan. O sea, Jesús mismo manda a obedecer a los fariseos antes de morir, lógicamente. Perdón, a los fariseos manda a obedecer y hacer todo lo que ellos nos digan. Bueno, hablando en antes que muera, obviamente, no después. Pero dice, pero no sigan su ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. En cambio de los saduceos, que justamente usted mencionó que no creían en la resurrección, justamente a ellos, Jesús les dice otra cosa en Mateo 22, un capítulo antes. Jesús les contestó, abro cita,
que equivocados están por no conocer las escrituras ni el poder de Dios. Qué equivocados están por no conocer las escrituras. Pucha, qué lástima que nos quedan solo 10 minutos y no hemos no avanzado mucho. Y lamentablemente el Zoom no se puede volver a abrir porque tengo que pagar. Pero bueno, Jesús apoyaba a los fariseos. No es que Jesús vino a restaurar una nueva fe, sino que lamentablemente los fariseos no creyeron que él era el Mesías. Él no vino a restaurar una fe verdadera, tampoco vino a abolir la ley, en la misma Biblia lo dice, vino para remitirnos y mostrarnos el reino de Dios. La verdadera fe ya estaba, ahí estaba el pueblo elegido de Dios. Solo que lamentablemente los fariseos se habían llenado de hipocresía y tampoco creyeron en el Mesías, pero la doctrina estaba intacta. Y sí, lo que dice Timoteo es muy cierto, pero no dice que la iglesia se desvanecería. Bien se sabe que por historia ya en los primeros siglos surgieron muchas herejías. Eso es muy cierto. Eso sí es cierto de que ya en los primeros siglos ya habían personas que, digamos, tenían doctrinas heréticas. Por ejemplo, el arrianismo, que formulaba que Jesús era divino, pero no tenía la misma dignidad y naturaleza del Padre, ¿no? Ese es el arrianismo, pero afortunadamente ya en el concilio de Nicea en el año 325, la Iglesia Católica luchó contra tal herejía y gracias a la mayoría que apoyaba la doctrina trinitaria, pues es que esta quedó como doctrina ortodoxa, o sea, doctrina a la luz de la palabra de Dios, y el arrianismo quedó como heterodoxa o herética. ¿No? Eso es un ejemplo de tantas herejías que en ese momento estaban saliendo a flote, incluso ya tenían una gran cantidad de seguidores arrianos que creían que Jesús no tenía la divinidad del Padre, que Jesús era una creación del Padre y nada más que ello. También queríamos crear las pruebas de la sucesión de Pedro, por ejemplo, en el libro de Contra las herejías de Ireneo de León, el libro 3, capítulo 3, número 3, que dice: después que los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo hubieron echado los fundamentos y edificado la iglesia de Roma, encomendaron al servicio del episcopado a Lino. ¿Quién es Lino? Lino es el segundo papa. Y es que Lino hace mención Pablo en sus cartas a Timoteo. Y ahora voy a pasar un listado de la sucesión episcopal que lo realizó nada más y nada menos que el padre de la historia cristiana Eusebio de Cesarea, quien su esfuerzo intelectual y espiritual por llegar a recopilar toda la lista, gracias a ellos tengamos la convicción de que la iglesia católica sí es la iglesia de Cristo, ya que a lo largo de la historia no ha perdido la continuidad, a pesar de que muchos se separaron de ella para formar sus propias sectas. Número 1, San Pedro. 2, San Lino. 3, San Anacleto. 4, San Clemente. 5, San Evaristo. 6, San Alejandro. 7, San Cisco. 8, San Telesforo. 9, San Higinio. Y así hasta el de su época, que era el número 29, San Marcelino. Y no perdió continuidad hasta el siglo o el año 2023. También podemos ver en Cipriano de Cartago, que fue un obispo antes de Constantino, por si acaso, porque algunos también dicen que la iglesia católica lo fundó Constantino. Antes de Constantino, Cipriano de Cartago, en su libro Tratado de la Unidad, dice así: y con la total cravazón significa unión, y con la total cravazón y armonía de todo el cuerpo y su sistema público gubernativo, quedó encargado por el derecho divino al romano pontífice. Por eso la Iglesia Católica Apostólica y Romana, declarando por él que ovejas, corderos, pastores eran súbditos suyos. Resulta que sin intervención y conocimiento del romano pontífice no se hace misión alguna, pues en estas circunstancias serían alterada y entorpecida noblemente la exacta armonía de la jerarquía de la jurisdicción.
Se infiere últimamente que así como la estrecha inmediata comunión que tienen las iglesias particulares y una diócesis, término católico, con su pastor legítimo, con las demás iglesias católicas. Católicas, ya se mencionaba el término católico antes de Constantino en el año, o en el, claro, en el siglo III, en el siglo III, y todas de las que es cabeza y centro común. Resulta la unidad de todo el cuerpo que es la iglesia católica, otra vez lo vuelve a mencionar, así también de la legítima autoridad del pastor que proviene de la legítima designación de súbditos que deben prestarle efectiva obediencia. Se forma el eslabonamiento, esta sola diócesis que comunica por medio de sus sacramentos que todas las demás católicas y el principio y raíz de unidad que hay en el centro común de la competente autoridad para ser obedecida de las iglesias particulares, se forma lo que se llama católica o universal. Queremos pruebas de alguien más antiguo. Tenemos a nuestro querido San Ignacio en Antioquía en las cartas de los Herminiotas, capítulo 8, verso 1 al 2. Dice, donde quiera que apareciera el obispo, allí esté la muchedumbre. Al modo que donde quiera que estuviera Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. En el siglo II ya se mencionaba la Iglesia Católica. Y hay que recordar que San Ignacio en Antioquía era discípulo directo de Juan. Discípulo directo de Juan Evangelista. No era uno por ahí, no era un hereje, no, no, no. Era discípulo directo de Juan. Bien, entonces podemos decir que cualquiera no puede decir que la Biblia de igual modo no camina en ninguna religión u organización en específico. A pesar de que toda mi explicación existe, o a pesar de toda mi explicación, lamentablemente existen muchos protestantes que no logran aceptar esto. Sí es verdad, la Biblia no dice exactamente la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. No dice qué organización e institución es la verdadera, pero sí sabemos gracias a la historia que la Iglesia Católica hizo la Biblia. Si exactamente la Biblia que usted tiene en mano, en lo que podríamos decir, o mejor dicho, exactamente la Biblia que usted tiene en mano, en lo que podríamos decir que si usted reconoce la Biblia como infalible, debe admitir también que la Iglesia Católica no se equivocó en hacerlo. El debate no cree que la creación en la Biblia, porque si no sería otro tema extenso, por lo que tendré que hacer un resumen de caso interesante y hermosa historia de cómo se hizo la Biblia. Que no lo hizo la Iglesia protestante, sino lo hizo la Iglesia Católica con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro guía. Jesús no ordenó a ningún discípulo en hacer la Biblia, en hacer escritos, hablando en el Nuevo Testamento. Pero los discípulos tenían la necesidad de escribir sobre él. Entonces, en los primeros siglos no se habían determinado qué libros eran inspirados por Dios. ¿Usted cree que la Biblia bajó del cielo? Es claro que no. La Biblia tuvo un proceso muy largo de varios concilios para llegar a saber cuál era los libros inspirados por Dios y cuáles no. Y estos libros son los que tiene hoy en día en su mano. Gracias a tales concilios usted tiene la Biblia en su mano, o tal canon en sus manos. Aunque el problema que la iglesia vio en aquellos siglos, en el siglo IV, ¿no? Tuvo la necesidad de formar un canon del Nuevo Testamento que fuese aceptado universalmente por todos los creyentes, para que de esa manera se evitaran las herejías que por cierto ya existía, como nuevamente lo repito, el arrianismo. La iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, en el papado de San Dámaso I, convoca un sínodo y resuelve el problema en el sínodo romano en el año 382. Y aquí se da forma oficial la lista que hoy se acepta como palabra de Dios. Más tarde en el concilio de Hiponia, con influencia de San Agustín, se da de manera definitiva la Biblia, uniendo así la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento y los 46 libros del Antiguo Testamento, formándose así la Biblia y declarándola como palabra de Dios.
Y bueno, aquí acaba, bueno, no es que acaba, va a haber una tercera parte. Bueno, en realidad es una segunda parte para YouTube, sino que es que la primera y la segunda parte en realidad lo he juntado para que haya solo un video y no haga tres videos que el mismo debate, porque al final se va a unir, pero he decidido que el tercero sí lo separe. Quiero recalcar que, miren, yo no soy un experto en geología. Estudio, sí, trato de ser riguroso con mi investigación, pero no soy un geólogo, no soy un filósofo, no soy un filólogo, eh, pero me esfuerzo en dar los mejores argumentos como han visto. Ustedes dirán, ¿por qué lees? Bueno, no es que lea porque quiera, yo leo porque voy por partes, tengo un orden para debatir. Cuando yo debo realizar un debate, yo no puedo sacarlo de mi cabeza así nomás. Yo prefiero tenerlo apuntado en un papel e ir poco a poco dando los argumentos necesarios y para esa manera no equivocarme en mis propias ideas, porque de repente me mezclo con ideas y me salgo del tema. Entonces prefiero tenerlo escrito. Todas mis ideas están acá, están acá. Otro detalle que también quería decir es que va a haber un próximo. Bueno, tengo varios videos. Bueno, tengo planeado ya varios videos. Pero uno de esos videos va a tratar sobre Pedro. O sea, el nombre de Pedro. Porque en este video he dado, digamos, he dado a grandes rasgos un significado de lo que realmente quiso decir Jesús, ¿no? En Mateo 16-18. Creí que lo iba a entender, pero se fue, ¿no? Diciendo de que y sobre esta roca, o sea, sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, y señalándose a sí mismo. Y pues, evidentemente no es así. Y bueno, en realidad tengo más argumentos, pero ya los daré en la próxima, ya con más calma. Lamentablemente casi en la mayoría o sea, en la mayoría del tiempo, en la segunda parte, se ha ido con este Mateo 16-18 y no se habló de la iglesia. Pero me doy cuenta, porque obviamente después de ver el video, me doy cuenta que él se enfocó solo en Mateo 16-18 y nunca me llega a dar, ni se acerca a la respuesta de que por qué su iglesia, la de los testigos de Jehová, es la iglesia de Cristo. O sea, me da a entender, me da a entender que su iglesia, o sea, que no importa de dónde vienen, pero si la iglesia guarda supuestos estatutos o doctrinas supuestas correctas, es que hacen la iglesia correcta o por sus frutos, ¿no? No, es que así no es, así no es. Si fuera así, uff, si fueran por frutos, uff, cuántas em, iglesias evangélicas, por ejemplo, eh, pensaríamos que fuesen las correctas cuando no lo son. Es que igual los testigos de Jehová, igual que los mormones por sus frutos. Ahora bien, él no me da nunca ni se acerca. Por mi parte he tratado lo más posible de acercarme o sea, y no desviarme, aunque sí me desvié con su propio versículo de 1 Timoteo 4:1, pero era para recalcar o refutar más o menos lo del anterior video, o sea, el primer debate. Eh, y así. Eso es todo, muchísimas gracias. Va a ver la segunda parte el próximo domingo. Cuídense mucho y espero les guste mi contenido. Suscríbanse a mi canal y denle un buen like. Muchísimas gracias.